Hola, hola, buenas, ¿cómo le va? Hoy vamos a revisar potencia. Pensemos un ejemplo 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3, ¿qué es lo que significa? Significa 2 por 2 por 2, ¿cierto? Que sería, corresponde a lo que significa la potencia. Y eso si usted hace la multiplicación nos da 8. Bueno, pensemos otro ejemplo ahora con un menos, ¿cierto? Por ejemplo, menos 3 puede ser elevado a a la 2 también. En este caso, menos 3 a la 2 significa, vamos a poner un paréntesis por las dudas, ¿cierto? Significa menos 3 por menos 3, ¿cierto? Eso es lo que significa menos 3 a la 2. Y bueno, regla de los signos, menos con menos, más. Y eso da 9, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un par de ejemplos de eso. Pero ojo, 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 ojo con lo siguiente. Si yo tengo menos 3, ¿cierto? Sin paréntesis, al cuadrado, ¿qué significa eso? Significa menos 3 por 3, ¿cierto? Y eso me da menos 9. ¿Por qué ese menos no está involucrado con el exponente? ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? En general, nosotros estamos usando una propiedad de que si tengo un número a, ¿cierto? Elevado a una potencia m, ¿cierto? M puede ser eh, 100, 10, lo que sea. Entonces quiere decir que el A se repite una, dos, tres, cuatro, todas las veces que me aparezca esa letra M, ¿cierto? En el fondo es A tantas veces como M haya, es decir, M veces. Eso significa en el fondo la potencia A a la M, ¿sí? Esa es la definición de una potencia, ¿sí? Que es lo que estamos ocupando en este momento. Entonces vamos a encerrar eso ahí en una nubecita para indicar que esa es la definición que estamos ocupando. ¿Sí? Bien. Vamos con algunas propiedades. Por ejemplo, yo tengo, supongamos 2 por 3 a la 3. ¿Qué significa eso? 2 por 3, todo eso a la 3, significa que va a ir 2 por 3, ¿cierto? Nuevamente por 2 por 3, ¿sí? Nada más que va 3 veces, ¿cierto? Y por 2 por 3, ¿sí? Exactamente. Pero si reordenamos eso, fíjese que el 2 está 3 veces. Entonces vamos a escribirlo otra vez. 2 por 2 por 2. ¿Sí? Y el 3 también sería 3 veces. O sea, 3 por 3 por 3. Y eso nos queda finalmente 2 a la 3 por 3 a la 3. ¿Cierto? Ahí nos quedaría. Perfecto. Bien. Entonces, si generalizamos un poco esto, si nos damos cuenta, cada vez que tenemos A por B a la M, significa A a la M por B a la M, ¿sí? Esa es nuestra primera o una de las propiedades que vamos a utilizar. Pensemos otra situación. Supongamos ahora una división. 2 sobre 7 a la 3. ¿Qué significa eso? Significa 2 sobre 7 tres veces, ¿sí? 2 sobre 7 por 2 sobre 7, ¿sí? Y por, nuevamente, 2 sobre 7. ¿Y eso qué significa? Significa, si hacemos la multiplicación hacia el costado, como corresponde, 2 por 2, ¿cierto? Y todo eso dividido por 7 por 7 por 7, ¿cierto? Entonces eso es lo que significa. Y si, bueno, pensamos lo de adentro es 2 a la 3, ¿cierto? Porque tienen potencia de la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Que es lo mismo, que es una propiedad, no la hemos mencionado, pero es la más que se usa en realidad, ¿cierto? Se multiplican con la misma base y se suman los exponentes.
Entonces, para generalizar, cuando tengo una división, ¿cierto? Y una potencia arriba, esa potencia se distribuye, tanto en el numerador, en este caso en la A, y tanto en el denominador, en este caso en la B, ¿cierto? Ahí se distribuye. Así que esta sería como nuestra segunda propiedad. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, otra situación, digamos, para ver una propiedad. Si tengo una potencia y después tengo otra potencia, ¿qué significa eso? Significa que el 2 a la 2 está 3 veces, o sea, 2 por 2 a la 2. ¿Y eso qué significa? Que eso nos va a dar, fíjense que tienen la misma propiedad eh, esencial, ¿cierto? Potencias multiplicadas con la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. O sea, sería 2 más 2 más 2. O sea, 2 a la 6. Pero ese 6, si se fijan bien, en el fondo es el producto entre las dos exponentes, 2 por 3. Entonces, para generalizar, cuando yo tenga a a la n, por ejemplo, y todo eso lo tenga elevado a la m, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa simplemente a elevado a la n por m, ¿sí? Se multiplican entre sí los exponentes. Vamos a encerrar eso también como una propiedad. Ahí, vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a ver alguna otra propiedad que nos pueda ser útil. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a una exponente negativo, ¿qué significa eso? Significa, el significado es que escribe 2 elevado a la 3, pero 1 sobre 2 a la 3. Eso es lo que significa, ¿sí? Eso es lo que significa un exponente negativo. Si quieren podemos calcularlo. ¿Cuánto vale eso? 1 sobre 2 por 2 por 2, o sea, 8. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una fracción, ¿sí? Elevado a un exponente negativo, supongamos elevado a menos, no sé, bueno, menos 3. ¿Qué significa eso? Significa 1 sobre el número elevado a la 3. O sea, en este caso el número sería 2 quintos a la 3. ¿Sí? Eso es lo que significa el, el exponente negativo. Ahora, si se fijan bien, aplicamos la propiedad de potencia distributiva de la división, digamos, nos va a quedar 2 a la 3 en el denominador sobre 5 a la 3, ¿cierto? Bueno, acá tenemos una propiedad de las fracciones, división de fracción. Entonces, ¿qué significa eso? Ese 1, que está en el numerador, está dividido por 1, en el fondo, si lo queremos ver como una fracción. Y bueno, esa fracción, 1 sobre 1, tiene otra fracción abajo, que es 2 elevado al cubo sobre 5 al cubo. Y por la famosa ley de la tasa, que alguna vez escuché por ahí, ¿qué sería? Extremo con extremo y medios con medios, ¿cierto? Vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. ¿Qué es lo que me quedaría con eso? ¿Qué es lo que me va a quedar? 1 por 5 a la 3, ¿cierto? Extremo con extremo, sobre 1 por 2 a la 3. Ahí nos quedaría, ¿cierto? Perfecto. O sea que nos quedaría 5 a la 3 sobre 2 a la 3. Y eso por la distributividad, digamos, de las potencias, ¿qué es lo que sería? Sería 5 sobre 2 y todo eso sería elevado a la 3. Bueno, si miramos los extremos del desarrollo del último ejercicio, nos damos cuenta que cada vez que tengamos una fracción, ¿cierto? De la pinta, por ejemplo, a sobre b, es una fracción, elevado a un exponente negativo, por ejemplo, no sé, menos m o menos m, es lo mismo, pero invertido el orden del numerador y denominador. O sea, b sobre a elevado a la m, pero en este caso ahora a la m positiva, ¿sí? Vamos a encerrar eso en una nubecita para
ir registrando eso. A ver, resumiendo, digamos las propiedades que llevamos hasta ahora, encerremos digamos, a ver, dejemos esto por el momento, borremos esta parte que está acá y vamos a ver el tema de las propiedades. Si vamos a enlistar las que llevamos. Ajá, bien. Ahí tenemos la primera propiedad, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa propiedad que dijimos al inicio? La segunda propiedad que dijimos después, por la división, la distributiva. La tercera propiedad de la potencia de una potencia. Y la última propiedad que sería la exponente negativo. ¿Sí? Veamos algún ejemplo. Borremos esto para ver algún ejemplito que nos puede servir para esclarecer. Vamos a hacer algún ejemplo. Siempre es bueno tener algún ejemplo a la mano. Supongamos 2 por x al cubo y todo eso elevado a la 4. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Fíjese que podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿cierto? La multiplicación. Y eso nos va a quedar el 4, se distribuye en el 2, ¿cierto? Y también se distribuye, pero no en el x, sino que en el x a la 3. Ahí también se distribuye el 4. Y eso nos da como resultado 2 a la 4, 16 y potencia una potencia, x a la 12. Perfecto. ¿Sí? Ese sería un ejemplo donde se aplica un par de propiedades. Veamos otro ejemplo. En este caso, tengo división de fracciones con potencia. Fíjese que ese menos uno, tanto en el numerador como en el denominador, ¿cierto? Podemos dejarlo como un solo término que se está dividiendo, ¿cierto? Vamos a hacer un paréntesis grandote, donde va a ir el 1/2 arriba, y en la parte de abajo va a ir el 1/4. Vamos a hacer el 1/4 acá abajito. Todo eso, por supuesto, elevado a la menos 1, porque es la propiedad distributiva de la división de potencia. Fíjense que en este caso, saquemos un poco los paréntesis para, digamos, dejarlo sin paréntesis y sea más claro visualizar. Tenemos 1/2 sobre 1/4. ¿Sí? Todo eso está elevado a la menos 1. No olvidemos eso. ¿Qué significa eso? Ley de la tasa, por ejemplo, medio con medio, ¿cierto? Vamos a hacer ahí medio con medio, y extremo con extremo, ¿cierto? Extremo con extremo y medio con medio. Es una taza, es la oreja de una taza en el fondo, si se fijan bien. ¿Qué va a quedar entonces? Nos va a quedar un paréntesis, donde va a ir 1/4 sobre 2/1, ¿cierto? Que sería lo que queda de la ley. Y en ese paréntesis, por supuesto, manteniendo el menos 1 de exponente que teníamos en un principio. ¿Qué hacemos? Simplificamos un poco ese 4 con ese 2, ¿cierto? Vamos a simplificarlo, nos queda 1 y 2. Y bueno, 2 sobre 1 elevado a la menos 1, eso sería lo que nos está quedando. No es necesario poner ese 1 abajito, pero nada más para explicarlo un poquito más. Y eso que nos queda entonces, bueno, podemos dar vuelta a eso, ¿cierto? Por la propiedad, y sería 1/2 a la 1, o simplemente 1/2, que es mejor. Así que eso, chicos, ¿sí? Saludos.